Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech por acá. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la Star Lancer. En mi caso personal tengo la versión TAC, pero sabemos que aún no está volable, por lo que hablaremos un poco sobre la Max, que es la versión que pudimos probar y evaluar. Así que arranquemos con esto. Dale, vamos. Bueno, para comenzar, déjame explicarte que la Star Lancer Max es una de esas naves que podría encasillarse como multirol, dado que permite que lleves adelante varias funciones en Star Citizen. Es producida por la constructora MISC y podría decir que sería esa hermana mayor de la Freelancer Max que no tuvo control con los esteroides. Esta nave está diseñada para aquellos que buscan expandir sus operaciones de transporte en los rincones del universo de Star Citizen. La Star Lancer Max cuenta con una serie de mejoras en sus sistemas de carga y defensas, permitiéndole adaptarse tanto a tareas de transporte como también a entornos hostiles. En cuanto al armamento, esta nave está equipada con cañones láseres duales de tamaño 4, los cuales van a ser controlados por el piloto. Estos cañones tienen una potencia de fuego considerable, podría decir, lo cual es ideal para situaciones en las que necesitas una ofensiva constante. En cuanto a las torretas, esta nave tiene dos del tipo remota, que sostienen dos armas cada una de tamaño 4, más específicamente las Rhino 447. Así que en lo que sería el armamento, se puede decir que la Star Lancer Max puede defenderse sin problemas ante ataques de enemigos y soportar bastante daño. Además, hay que tener en cuenta que podemos mejorar la capacidad de daño que genera, siempre como primer paso definiendo qué es lo que queremos como jugador en base a nuestra experiencia y en base al juego que hacemos cuando entramos a combate. Me estoy refiriendo a si preferís un estilo de combate basado en daño sostenido o lo que se llama daño alfa. El daño sostenido es ideal para mantener presión sobre el enemigo, mientras que el daño alfa es más efectivo para destruir objetivos de forma bastante rápida. Una de las opciones serían los repetidores láseres. Por ejemplo, si buscas mantener un flujo constante de daño, los repetidores láseres como el Atrition o el 447 Rhino, que es el que tiene la torreta antes mencionada, serían una excelente opción. El Atrition de tamaño 4 puede beneficiarse de un ajuste en su nivel de calor para de esa forma aumentar el DPS, mientras que el Rhino destaca por el alcance moderado que posee. Por el contrario, si preferís basarte en lo que es el daño alfa, los cañones láseres como el M6A o también el Omniski son ideales. El M6A tiene un daño alfa de 615 en este momento, mientras que el Omniski 7 ofrece un equilibrio entre daño alfa y cadencia de disparo. Ambas opciones funcionan bien en combate a larga distancia y son ideales para eliminar objetivos antes de que lleguen a comprometer el casco de tu nave. Si no quieres saber nada con armas de energía y lo tuyo son las balísticas, el Deadbolt 4 es una opción potente que podés equipar en esta Star Lancer, ya que posee un alfa impresionante de 683 puntos. Siempre hay que tener en cuenta que las armas balísticas tienen una munición limitada. Este es un dato que no se puede dejar pasar por alto. Por supuesto que no me olvido de las estrategias, más disruptivas, y ahí entran las armas de distorsión, por lo que si deseas neutralizar a tus enemigos sin destruirlos, el Salvación de tamaño 4 o Salvation es una opción excelente, ya que causa daño de distorsión para deshabilitar armas, sistemas y escudos, algo muy útil para situaciones tácticas o también cuando querés capturar naves y dejarles su casco íntegro. Si me preguntas a mí qué te recomendaría, para una configuración versátil podrías equipar dos armas láser para tener así un daño sostenido y dos cañones balísticos para obtener más daño alfa. Esto te va a permitir adaptarte a una variedad de escenarios en combate, maximizando la eficacia en el campo de batalla. Vale destacar que además de las armas, equipar mejores coolers como por ejemplo el Arctic en el caso de esta nave, y plantas de energía más eficientes que la que trae de stock
Por ejemplo, podrías equipar una JS400 para asegurar así que tus sistemas se mantengan operativos. Bueno, siempre es recomendable, sobre todo cuando usas armas de alto consumo energético como son los cañones láseres antes mencionados. Ahora bien, en cuanto a los misiles, la Starlancer Max cuenta con racks de misiles tamaño 4 en los que equipa 16 misiles Thunderbolt de tamaño 3 del tipo electromagnético. El sistema de enfriamiento se equipa con dos coolers tamaño 2, me estoy refiriendo a los Absolute Zero, que tienen, dentro de todo bastante buen rendimiento. Los motores de salto cuántico en este momento se están reelaborando, así que no hay mucho por analizar hasta que los números sean definitivos, ya que dentro de su tamaño, el cual es 2, todos tienen una misma estadística sin diferencias de grado ni tipo. Esta nave cuenta con un escudo de tamaño 3 de grado industrial C con una capacidad de 56.100 puntos de vida, el cual es realmente muy bueno, ya que le permite soportar considerables cantidades de daño antes de que la integridad de la nave pueda verse comprometida. La velocidad de crucero de esta nave es de 115 metros por segundo en el modo SCM, mientras que su velocidad utilizando el boost será de 315 metros por segundo. Cuando pases al modo navegación, la velocidad máxima será de 950 metros por segundo. En cuanto a la capacidad de carga, uno de los detalles en los que puede destacar la Starlancer Max, tiene espacio para 224 unidades. Sus dimensiones son de 60 metros de largo, 90 metros de ancho y 20 metros de alto. El valor en la tienda de RCI es de $225. En cuanto a la distribución de su interior, primero déjame comentarte rápidamente cómo es. En primer lugar tenemos la cabina muy espaciosa, con espacio para 4 tripulantes. Detrás de esta tenemos 4 cápsulas de escape, también ubicadas en un espacio bastante abierto, algo que voy a mencionar más adelante. Pasando a la sección siguiente, nos vamos a encontrar con un elevador, el cual nos podría llevar a la zona de carga, y también podemos hacerlo por una escalera que se sitúa en esta misma sección. Después de dicha sección encontramos la zona de estar de la nave, donde hay una barra, mesa, bancos, incluso también una mesa de billar. Todo súper espacioso, siempre hablando de 4 tripulantes. Tras esa sección de la nave encontramos 4 habitaciones, con la particularidad que debo decir me llamó bastante la atención, que estas tienen camas de 2 plazas. En dicha sección también encontramos otro elevador que nos va a llevar a la sección de carga. Por último, en la parte trasera vamos a encontrar la sección de ingeniería, donde tenemos acceso a diversos componentes de la nave. En la planta inferior, desde atrás hacia adelante, tenemos en primer término la bodega de carga trasera. Luego tenemos una especie de bodega, le llamaría yo, en la parte central de la nave, cuya particularidad es que van a bajar 2 secciones a tierra, quedando la parte central de forma fija en la nave. Si ya la probaste, seguramente la Starlancer Max, te darás cuenta lo que estoy hablando. Tras esta bodega y continuando hacia adelante, tenemos un elevador que nos va a llevar a la planta superior y también una esclusa. Por último, tenemos la zona de la armería, donde podemos guardar no solo armas, como su nombre lo indica, sino también trajes completos, aunque esto sabemos que de momento no está funcional en Star Citizen, no solo para la Starlancer Max, sino también para todas las naves que tienen esta función. Aunque ya vimos algo de los trajes especializados en la última CitizenCon, hemos visto el año pasado algo de los trajes fiscalizados, no creo que falte mucho para verlos dentro del juego. Ahora bien, dicho todo esto, déjame comentarte los puntos positivos y negativos que encuentro yo en esta nave. Empezando por lo positivo, creo que de momento se muestra bastante dócil en cuanto a la maniobrabilidad, teniendo en cuenta lo que es la nave, su tamaño, su porte, su masa, algo que seguramente vaya mermando con el tiempo, como suele pasar siempre que una nueva nave sale a la venta. Ya sabes, pasa de ser la nave meta que todos quieren tener a un ladrillo volador.
También me parece muy positivo, muy bueno que el piloto cuente con 4 armas, en este caso de tamaño 4, aunque bueno, creo que también podrían haber sido de tamaño 5, al igual que tienen las de la serie Constellation. Otro buen punto para destacar es la torreta remota, que cuenta con armas grandes, ya te dije, de tamaño 4, ya que cuando estén activas las Blaze vas a poder automatizar dicha torreta, con el gran beneficio que eso otorgará, sobre todo cuando no puedas reunir 3 o 4 amigos. Finalmente, el precio de la Starlancer Max está muy bien ajustado para lo que ofrece. Se encuentra unos $75 por encima de la Freelancer Max y apenas unos 35 por encima de la Constellation Taurus, teniendo en cuenta todo lo que aporta en términos de jugabilidad, capacidad de combate y versatilidad. Su relación calidad-precio es más que razonable. Ahora, pasando a la parte negativa, las cosas que bueno, al menos personalmente, vuelvo a decir, no me han gustado, porque esto no significa que sea así literalmente. Seguramente haya gente que le guste todo, absolutamente todo, incluido las cosas que voy a mencionar. Bueno, quiero empezar por el HUD que tiene esta nave, el cual deja mucho, pero mucho que desear, y eso que a lo largo de todos los parches que han ido saliendo ha ido recibiendo modificaciones, colocándole el radar en un lado, el radar en el otro, lo han vuelto a poner donde estaba, de ahí lo movieron al centro, le han hecho realmente de todo. A pesar de que el piloto cuenta con una superficie súper amplia frente a él, todo está amontonado y extremadamente pequeño, incluido, por supuesto, lo que mencioné antes, el radar. Esto dificulta bastante la lectura y la experiencia de vuelo, lo que resulta en un diseño que podría calificarse como un despropósito total y absoluto. Teniendo tanto espacio disponible, habría sido ideal una distribución, creo, mucho más lógica, pero sobre todo funcional, algo que obviamente no pasó. Y no quiero ni siquiera mencionar el tema de los fondos claros cuando se superponen al HUD. Bueno, es algo que sufren todas las naves y es algo que a lo largo de los años la gente de SIG parece no encontrar solución, y nuestra vista lo sigue padeciendo. Siguiendo con el diseño interno, no puedo dejar de mencionar los problemas que hay con la distribución de espacios en esta nave. Desde el exterior, la nave, cuando te vas acercando, parece enorme y promete un interior súper amplio y funcional, pero al entrar, bueno, te das cuenta de que no todo está bien aprovechado. Un ejemplo claro es la cabina. Es increíblemente grande y tiene un exceso de espacio desaprovechado por todos lados. Una optimización más inteligente creo que habría permitido una cabina más compacta y sobre todo funcional. Lo mismo ocurre con la sección que sigue a la cabina, sí, hablo la de las cápsulas de escape. Aunque solo hay 4 cápsulas, ocupan un área que parece excesiva para su propósito, derrochando también espacio que podría haber sido utilizado de una forma mucho más eficiente. También tenemos la zona de estar o el comedor, que sufre de este problema. Para una tripulación de 4 personas, el espacio me parece, bueno, demasiado amplio e innecesario. Un buen ejemplo de una distribución eficiente sería, por ejemplo, la Constellation Aquila, que para una tripulación de 3 o 4 personas utiliza camas sencillas y un comedor compacto, logrando un equilibrio perfecto entre lo que es funcionalidad y optimización del espacio. Al fin y al cabo, debemos sincerarnos, vamos a pasar más tiempo pilotando en la torreta fuera de la nave que sentados jugando al billar o tomando un trago en ese comedor. Entonces todo ese espacio resulta un despropósito. Además, en el diseño interior de esta nave se han incluido habitaciones que son bastante grandes, equipadas incluso, como te dije antes, con camas de 2 plazas. Si bien esto podría ser un lujo interesante, quizás para naves de la marca Origin, bueno, parece un uso excesivo del espacio considerando la función principal de esta nave. Además, en esa misma área se han incorporado un segundo elevador para conectar con la planta inferior, lo cual, aunque es útil, es verdad, ocupa espacio valioso que podría haberse aprovechado de otra manera más eficiente. Es que te aseguro, vayas por donde vayas en esta nave, hay espacios muy pero muy mal optimizados, mucho espacio desperdiciado. Y esto creo que termina influyendo negativamente en la zona de carga, la cual termina incluso pareciéndose que se divide en 2.
la trasera y la central con esas dos plataformas que bajan, a lo cual uno termina diciendo, bueno, si no hubiera tanto espacio desperdiciado a lo largo de la nave, ese mismo se podría optimizar para agrandar la bodega trasera de la misma, lo cual tiene mucho más lógica. Por ello, con una mejor optimización y diseño, la parte de carga trasera, como te dije, podría haber sido mucho más amplia. Sobre todo cuando comparamos medidas entre la hermana menor, que podría ser la Freelancer Max, su bodega, su capacidad de carga y lo que tenemos en esta Starlancer Max. Y justamente la capacidad de carga para lo que representa la nave también es otro aspecto negativo, porque para su tamaño y teniendo en cuenta competidores, los 224 SCU o bueno, las 224 unidades me parecen realmente pobres. En esa optimización que te dije antes, no me caben dudas que esta nave podría haber alcanzado tranquilamente los 300 o 350 SCU sin problemas. Otra cosa que me hubiera gustado es que, bueno, al igual que la constructora RSI lo viene haciendo, MISC también podría haber innovado un poco en sus naves, que salga, digamos, del formato ese ciclón que tiene en las cabinas, o el diseño en general, ya que bueno, podría mantener la esencia de la constructora en algunos aspectos, pero también variar en otros, ya que esta Starlancer se siente, como te dije al principio, como una hermana de la Freelancer que no supo controlar los esteroides y acabó grande y toda deformada. Por último, otro aspecto que podría mejorar teniendo en cuenta otras naves es la cantidad de misiles que lleva, pudiendo pasar de 16 a 24 o a 32. Pero bueno, estando la variante TAC, sabemos que ese será el punto fuerte de dicha variante y no, en este caso, de la Starlancer Max. Así que en líneas generales creo que la Starlancer Max es una nave que puede resultar bastante ideal para aquellos que desean explorar y transportar carga en entornos algo peligrosos, viéndose beneficiados por su capacidad de carga, armamento, buena defensa y eficacia en largas distancias. Sobre todo, por supuesto, teniendo en cuenta que no dentro de mucho tendremos Pyro y 4.0 jugable. En cuanto a si debes comprarla o no, bueno, si sos de jugar con al menos 2 amigos, será una nave interesante que, como te dije, te va a permitir hacer un multirol. Pero si sos de los que juega solo o quizás con algún amigo ocasional, dado su tamaño y amplitud del interior, se va a complicar, sobre todo cuando la ingeniería, el fuego y los daños estén activos e intensos dentro del universo persistente de Star Citizen. Por lo que en esta segunda opción, bueno, esta nave no sería para vos. Ahora me gustaría que me cuenten ustedes si tuvieron la oportunidad de probar esta nave en el PTU, si compraron una, si upgradearon hacia esta Starlancer Max o por qué no también hacia la versión TAC, que la vamos a evaluar cuando salga en el universo persistente. Déjenme ahí su comentario para enriquecer como siempre cada video. Espero que toda esta información, todo esto que hemos charlado hoy les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal, también pueden compartirlo y suscribirse si aún no lo hicieron. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense, sean felices sobre todo y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.